Con la resolución de este problema de acá. Nos dice el conjunto de poleas, como vemos en la figura, y bloques, naranjitas, de la figura inicia su movimiento desde el reposo. Si en t igual a 0, la separación de los bloques es h. En esta posición, desde el reposo, cuando recién se va a empezar a mover, la separación de los bloques es de h igual a 3 metros, ¿no? El enunciado. Y la aceleración angular de la polea C es de... Esta polea va a empezar a girar con una aceleración angular de 2 radianes sobre segundo. Ya, este simbolito de acá nos indica en qué sentido, o sea, en sentido antihorario. Calcule el tiempo para el cual los bloques se cruzan en línea horizontal. Entonces, como esta polea va a empezar a girar en sentido antihorario, con una aceleración angular de 2 radianes sobre segundo al cuadrado, este bloque va a tender a subir, ¿no? Y debido a esta conexión de la cuerda que los une tangencialmente, esto va a empezar a bajar. Esta polea va a tender a girar igual en sentido antihorario y va a hacer que el bloque de acá vaya a bajar. Entonces, en un determinado tiempo, desde este punto, se va a empezar a cronometrar y en qué tiempo el bloque va a bajar y esto va a subir y se van a cruzar. Eso nos pide el tiempo de cruce, ¿no? Entonces, en eso consiste el problema de este ejercicio de acá. Por eso tenemos los datos, nos dice que está partiendo del reposo. ¿Qué quiere decir eso? Empieza con una velocidad inicial de 0, en un tiempo 0, obviamente. La altura h es de 3 metros, la velocidad angular de la polea C, o sea, de la polea verde, en este caso del disco verde, es de 2 radianes sobre segundo. El tiempo de cruce nos está pidiendo. Tenemos de dato el radio de la polea A, de este amarillo, que es de 40 centímetros, convirtiéndolo a metros es 0.4. ¿No? También tenemos de la polea B, que convirtiéndole a metros es 0.2. De la polea C, que convirtiéndolo a metros es de 0.5 metros, la verde, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es la polea D, que es de 25 centímetros, o sea, 0.25 metros. Listo, tenemos esos datos de ahí. Entonces analizaremos lo que tenemos que hacer. Ya, ¿qué es lo que tenemos que hallar y todo ello? Nosotros conocemos esta ecuación que es igual, que y es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Esto qué es? Esta ecuación es la ecuación que nosotros usamos comúnmente cuando hay movimientos con aceleración, o sea, en MRV. En este caso, como las poleas van a acelerar, obviamente también el bloque va a acelerar al subir y también esto va a acelerar al bajar, ¿no? Entonces, por eso para ambos bloques vamos a usar esta ecuación de acá, que y es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. Ahora, como este bloquecito de acá, desde que va a partir del reposo, va a subir una distancia, ¿no? Una alturita. Una alturita lo llamaríamos H2 porque es del bloque 2, ¿ya? Y esto igual va a bajar una alturita H1 hasta el momento en el que se vayan a cruzar ambos. Entonces lo vamos a colocar acá, en esa línea, a ver. Yo me estoy asumiendo más o menos en qué lugarcito puede ser esa línea de intersección, ¿no? Esta alturita de acá lo vamos a llamar H2 y esta alturita que va a bajar el bloque 1 lo vamos a llamar H1. Esta alturita de acá es la que va a subir el bloque H2 y esta alturita de acá es la que va a bajar el bloque H1 para que se crucen. Y listo. Eso es lo que queremos determinar, la alturita, las alturitas de cada uno, ¿no? Entonces, para eso también aplicamos lo propio, ¿no? Para el bloque 1. H1 a qué va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo, pero sabemos que la velocidad inicial es 0 porque está partiendo desde el reposo, ambos bloques va a ser 0 y lo único que nos va a quedar es un medio por la gravedad. Bueno, no gravedad, no es caída libre, sino por la aceleración, en este caso del bloque 1, aceleración 1 lo voy a colocar por el tiempo al cuadrado. Y lo propio acá, H2 del bloquecito va a ser igual a un medio por la aceleración de ese bloque por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí tenemos estas dos ecuaciones, ¿no? De ecuación 1 y ecuación, lo podríamos llamar ecuación 1 y ecuación 2, pero también hay que ver algo del gráfico mismo, que H1 más H2 va a dar igual a H, que es igual a 3 metros. Eso es lo importante en este caso. H1 más H2 es igual a H, que es el 3 metros, el total, ¿no?
Entonces, de esa forma, nosotros vamos a ver cuánto va a valer h, o bueno, cuánto vale h. Bueno, h es lo que ya conocemos, ¿no? Pero haciendo esa suma, nos va a quedar que h1 es igual a 1/2 de la aceleración 1 por el tiempo al cuadrado, más h2, que sería 1/2 de la aceleración 2 por el tiempo al cuadrado. De aquí nosotros podemos despejar el tiempo, ya que va a ser el mismo tiempo en el que esto va a subir h2 y esto va a bajar, porque es el tiempo el que necesitamos. Esa es nuestra incógnita, esta t. Vamos a despejar ese tiempo. Para eso vamos a sacarlo como un factor común y nos va a quedar, bueno, esto 1/2 de tiempo al cuadrado, y adentro nos va a quedar aceleración 1 más aceleración 2. Listo. Y de aquí despejamos el tiempo. ¿Cómo nos va a quedar el tiempo? Este 2 lo vamos a pasar a multiplicar y lo pasamos como raíz cuadrada. Entonces nos va a quedar de esta forma. 2h dividido, raíz cuadrada de 2h dividido entre a1 más a2. Y listo. Entonces, ese es el tiempo que vamos a utilizar, ¿no? Este es el tiempo que tenemos que hallar. Y para eso, ¿qué tenemos que hallar? ¿Qué nos está pidiendo para hallar el tiempo de cruce de estos dos bloques? En este tiempo de t es donde se van a cruzar. Es decir, esta es nuestra solución. Pero para ello necesitamos h, que conocemos obviamente la altura de separación desde que van a empezar a moverse, que es 3 metros, conocemos. Pero lo que no conocemos es a1 y a2. a1 es la velocidad, bueno, la aceleración de este bloque 1 con la que va a bajar, y a2 es la aceleración del bloque con la que va a subir. Entonces, en eso va a ir nuestro problema, en eso es lo que va, es en lo que va a consistir hallar, ¿no? Hallando A1 y A2, o sea, sus aceleraciones respectivas de estos bloques, vamos a poder hallar el tiempo, porque h ya tenemos, ¿no? Entonces vamos a proceder a hallar las aceleraciones, y para eso nos vamos a ayudar con la cinemática circular. En primer lugar, nos vamos a copiar este gráfico de acá para empezar a hacer. ¿En qué va a consistir el chiste? Va a consistir en hallar A1 y A2. Empezaremos. Esto es de la aceleración angular de la polea C o del disco C. Ya. Se sabe que en poleas, o sea, o en discos que están conectados tangencialmente, en este caso, ¿cuáles están conectados tangencialmente? La polea verde con la polea chiquitita azul, con un cable, ¿no? Un cable que los va a hacer girar, porque están conectados tangencialmente por un cablecito. Estos, ¿qué tienen de común? O sea, ¿qué es lo curioso de estos? Es que sus aceleraciones, sus velocidades son tangenciales, son iguales. ¿Qué podríamos decir de eso? Que la aceleración de la polea C tangencial es lo mismo que la aceleración tangencial de la polea D. Listo. ¿Qué más? A ver, también vemos en este punto de acá, en esa polea celeste también que tenemos, está conectado tangencialmente por el bloque B. ¿Eso qué quiere decir? Que el bloque B lo vamos a colocar que su aceleración tangencial del bloque B, que sería la aceleración A2, va a ser igual a la aceleración tangencial de la polea D. Entonces vamos a tener que hallar eso de acá. Entonces empezaremos hallando AD para hallar la aceleración con la que va a subir, o sea, la aceleración tangencial, que es lo que nos interesa. Pero para ello vamos a hacer uso de una relación, ¿no? Que nos permita relacionar las aceleraciones angulares con las aceleraciones tangenciales, o sea, las magnitudes angulares con las magnitudes tangenciales. Para ello se sabe que la aceleración tangencial se relaciona con la aceleración angular con simplemente multiplicar por el radio. Y listo. De esa forma nosotros tendríamos relacionado la aceleración tangencial con la aceleración angular. Multiplicamos a la aceleración angular por el radio y ya está. Relacionamos esa igualdad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues también hay otra propiedad. Ya habíamos visto la propiedad que en poleas que están conectadas tangencialmente, sus velocidades tangenciales o aceleraciones tangenciales o desplazamientos tangenciales son iguales. Pero ¿qué pasa con poleas concéntricas? Tal es este caso. Concéntricas me refiero a poleas que están una dentro de otra, ¿no? En este caso esta polea
La polea D está concéntrica a la polea C porque está en el medio, ¿no? Solamente que es más chiquitito. Igual en esta parte de acá, estas dos poleas están concéntricas. ¿Qué pasa en ese caso? Que sus velocidades angulares se mantienen. En este caso en específico, ¿qué tenemos? Que su velocidad angular de C va a ser la misma velocidad angular de D porque son poleas concéntricas. Y lo propio en acá, que la velocidad angular de A va a ser la misma velocidad angular de B. ¿Por qué? Porque son poleas concéntricas. Haciendo uso de estas relaciones vamos a hallar lo que nos hace falta. Empezaremos hallando la aceleración de. ¿Cómo hallamos la aceleración de? Para hallar la aceleración de, pues necesitamos hallar la velocidad angular, no hay de otra. Pero tenemos la velocidad angular, ¿no? De la polea C. Entonces, como dijimos, haciendo uso de eso, ¿no? Que la velocidad angular de C es lo mismo que la velocidad angular de D. Ya, listo. ¿Qué más? Sabemos que la velocidad angular lo podemos relacionar con la aceleración tangencial porque a nosotros nos interesa la aceleración tangencial. Y tenemos que hallar la aceleración tangencial. Y para hallar la aceleración tangencial simplemente es multiplicarlo por el radio. Entonces vamos a hallar la aceleración tangencial de D, que va a ser igual al radio de D, por la aceleración angular de D. O sería lo mismo decir el radio de D por la aceleración tangencial de C, que es lo que tenemos de dato, la aceleración tangencial de C. Si reemplazamos datos, radio de D, ¿cuánto es el radio de D? Es 0,25. 0,25 por la aceleración angular de C, que es de 2 radianes sobre segundo. Y de esa forma vamos a tener la aceleración D, o sea, la aceleración tangencial de D, que sería 0,25 por 2. Y tenemos de esto de acá, 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Y como dijimos, esta aceleración D es lo mismo, miren acá, es lo mismo que la aceleración 2. De aquí tenemos la aceleración 2, que sería 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Ya está, ya tenemos parte del problema, ¿no? Simplemente nos hace falta hallar, la aceleración 1. Y eso es lo que vamos a proceder a hallar en este momento. Ya empezaremos a hallar en este momento la aceleración 1. Ya hemos analizado toda esta parte de acá. Ahora nos pasaremos a esta parte de acá para hallar la aceleración 1. Como les decía, a ver, esto de acá, la polea verde está conectada tangencialmente con la polea B. Por ende, ¿qué es lo que comparten de común? Su aceleración tangencial. Entonces, la aceleración tangencial de C es lo mismo que la aceleración tangencial de B. Ya empezaremos por ahí. ¿Conocemos la aceleración tangencial de C? Pues no conocemos la aceleración tangencial de C, pero lo podemos conocer, ya que nosotros conocemos la velocidad angular y el radio. Entonces, la aceleración tangencial de C es igual al radio de C, obviamente, por la velocidad angular de C, que nos da de dato. Entonces, de esa forma vamos a obtener lo que es AB. AB, o sea, la aceleración tangencial de B va a ser igual al radio de C, que en este caso el radio de C es 0,5. 0,5 por 2 radianes sobre segundo, ¿no? Entonces aquí tenemos la aceleración tangencial de B, que es de 0,5 por 2. 0,5 por 2. Y me sale que es de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Listo. Pero ¿para qué nos sirve hallar la aceleración de B? Pues no está ni conectado a la masa 1. Pues nos va a servir para hallar la aceleración angular. Y de esta forma, como vamos a obtener la aceleración angular de la polea B, también es la misma aceleración angular de la polea A, porque como son concéntricas, comparten la misma aceleración angular. Y hallando la velocidad angular, pues ya tenemos la velocidad tangencial de A y obviamente la velocidad tangencial del bloque 1, ¿no? Entonces, vamos a seguir ese camino. Ahora, ya teniendo la velocidad tangencial de B, vamos a proceder a hallar la velocidad angular de B. Y como hallamos usando esta relación de acá, simplemente que vamos a despejar la velocidad angular, que va a ser igual al radio, a la aceleración tangencial entre el radio, nada más. Entonces de esa forma vamos a obtener la aceleración
angular de B, que simplemente es la división de la aceleración tangencial entre su radio. Aceleración tangencial de B dividido entre el radio de B. 1 entre radio de B, ¿cuánto es? 1 entre 0,2. Listo. La aceleración angular de B es igual a 1 entre 0,2. Que en este caso me da que es de 5 metros sobre segundo al cuadrado. De esa forma tenemos la aceleración angular de B. Y como esto es una polea concéntrica a A, la misma velocidad es de A. La misma velocidad angular de A es 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la misma velocidad angular de A. Listo, obteniendo ya la velocidad angular de A, podemos hallar la velocidad tangencial de A porque también conocemos su radio. Entonces, obteniendo la velocidad tangencial de A es igual al radio de A por su velocidad angular de A. El radio de la polea A es igual a 0,4 por la velocidad angular que es de 5. De esa forma vamos a obtener la velocidad tangencial de A, que es de 0,4 por 5. Y me da la respuesta de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y listo. De esa forma nosotros hemos obtenido la aceleración tangencial de A, que sería lo mismo que la aceleración tangencial del bloque 2, o sea, perdón, la aceleración tangencial de D, que sería lo mismo que la aceleración tangencial del bloque 2, o sea, la aceleración con la que va a subir. Aceleración sub 2 lo voy a llamar. Y también tenemos la aceleración tangencial de la polea A, que va a ser lo mismo que la aceleración tangencial 1. Es más, eso no le he puesto aquí. Esto es lo mismo que la aceleración tangencial 1. Entonces, aceleración tangencial 1 es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y por qué es lo mismo? Porque están conectados tangencialmente, ¿no? Por una cuerda. Y listo, ya hemos hallado lo principal. Ahora lo único que nos hace falta es pues reemplazar en esta fórmula de acá lo que hemos hallado. Lo vamos a copiar acá. Está bien. Simplemente es reemplazar ya datos. Raíz cuadrada de 2h creo que era 3. Si no me equivoco es 3. Sí, es 3. Todo esto dividido entre A1 que es 2 más A2, o sea la aceleración tangencial del 2 que es 0,5. Y listo, de esta forma nosotros obtenemos el tiempo en el que se van a cruzar ambos bloques, que sería igual a raíz cuadrada de 2 por 3 dividido entre 2 más 0,5. 1,55 segundos. Y esto de acá llegaría a ser la solución a este problema de acá. 1,55 segundos.